bueno, yo ya, como ya ha sido esta presentación tan bonita de María Ángeles, solamente tengo que agradecer yo al Museo Arqueológico. Creo que los agradecidos somos nosotros de poder haber tenido esta recepción y esta apertura de los proyectos que propusimos con vosotros. La verdad es que es un proyecto interesantísimo, lo estamos pasando muy bien, y muchas gracias también por acogerme con esta conferencia, que yo me voy un poco naturalmente de los temas de Granada y de los acervos del Museo Arqueológico para hablar un poco sobre el dibujo en la arqueología de ultramar, en la arqueología afuera, los inicios de la investigación, sobre todo en Mesoamérica, es decir, una parte de México que ahora explicaré. En algún momento creo que también se podría ampliar a otras culturas del continente americano, que es enorme, pero yo creo que con México tenemos ya, con el Hoy México tenemos ya bastante. Bueno, quería yo empezar diciendo que la base de la documentación histórica de México es precisamente el dibujo. Como probablemente sabéis, las culturas prehispánicas, las culturas mesoamericanas, no tenían escritura. Bueno, muy recientemente, hace unos 10 años, se han empezado a interpretar algunos de los pictogramas mayas, y parece ser que podría ser, bueno, no parece ser, ya está demostrado que es una forma de escritura, que sí es alfabético o por lo menos jeroglífico, pero la mayor parte de la historia de Mesoamérica y de las culturas mesoamericanas se llevó a cabo a través de la tradición oral y a través de las imágenes, de imágenes pintadas, de imágenes dibujadas. Y es precisamente la cultura mexica, que es la cultura importante, el imperio mexica, con el que se encuentra Hernán Cortés a la llegada América no, al continente, a la tierra continental, que se encuentra precisamente con todas las tradiciones y todas las formas de contar la historia que se encuentran en el imperio mexica, pero también como tradición en otras culturas. No me puedo extender mucho. Bueno, Hernán Cortés, como seguramente sabéis, llegó en 1518 a las costas de Yucatán en un primer viaje, y en 1519, bueno, volvió a Cuba, y en 1519 llega a las costas de Veracruz, a las costas de Chachihuecan. Bueno, voy a soltar una serie de nombrecitos, lo siento, es inevitable, pero soltaré una serie de palabritas incomprensibles, pero que se llamó desde entonces la Veracruz, y se conoce, bueno, sigue siendo Veracruz. En esta imagen podemos ver este encuentro que pudieron tener, este encuentro tan bonito y tan pacífico que pudieron tener los reyes mexicas con Hernán Cortés y con las tropas españolas. Pero voy a tener que, doy un salto primero y luego vuelvo. Este es el mapa del territorio de la Nueva España hasta prácticamente finales del virreinato, que incluía gran parte de Centroamérica. Después estaba el virreinato del Perú, pero incluía prácticamente toda Centroamérica, las Antillas, buena parte del sur actual de Estados Unidos y las Filipinas, entre otras cosas. Era un territorio muy, muy vasto, pero las culturas de las que yo quiero hablar el día de hoy son culturas mucho más, están mucho más concentradas en lo que Victoriano Pimentel llamó, ya en los años 30 del siglo pasado, el territorio mesoamericano, es decir, la América Central, pero no como América Central como parte del continente, sino ese territorio que tiene muchas cosas en común y que tiene diferentes periodos históricos que los entrelazan entre sí, aunque en origen fueran culturas diferentes, casi siempre enfrentadas entre sí, y que además no necesariamente coinciden temporalmente. También es imposible no mencionar que todo el territorio que se ve aquí, este territorio en marrón más oscuro, lo perdió el llano
Virreinato de Nueva España, sino el nuevo país que ya se llamaba México o Estados Unidos mexicanos en la invasión norteamericana entre 1846 y 1848. Y de ese territorio que acabamos de ver, la parte que corresponde al tema del que voy a hablar, de las culturas mesoamericanas, es este, que es prácticamente el centro y sur de México y una buena parte, bueno, una parte importante de Guatemala, Honduras, Belice y Nicaragua y ya, ahí me quedo. Y un pedazo muy pequeño de Costa Rica. En estas principales culturas no voy a hablar de cronologías porque evidentemente no hay tiempo y esto requiere mayor especialización. Yo, como bien ha comentado María Ángeles, no soy arqueóloga, me dedico más bien a la historia de la información gráfica, bueno, entre otras cosas, a través del dibujo. Entonces no voy a entrar en esto, pero sí las principales culturas que se encuentran, de las cuales se encuentran vestigios en Mesoamérica, son la olmeca, teotihuacana, tolteca, mexica, o sea, los aztecas, y otras del sur, y por supuesto la maya del sur-sur, y por supuesto la maya en toda la península de Yucatán, Guatemala, Honduras y El Salvador. Como decía al principio, el lenguaje de comunicación y de transmisión de la historia en los pueblos prehispánicos y especialmente durante el Imperio Mexica eran los códices, era la información dibujada. Los códices pasó algo muy parecido a lo que sucedió en Granada con la quema de libros árabes del cardenal Cisneros, más o menos es la misma época. Se quemaron la mayor parte de los códices prehispánicos, se fueron a la hoguera durante los primeros años de la conquista. Y después una serie de frailes que llegaron, particularmente los 12 frailes que llegaron con Hernán Cortés, bueno, un poco después, en 1524, frailes franciscanos, empezaron a tratar de recuperar esa tradición, recuperaron también muchas de las artes y de los oficios que tenían en Mesoamérica, las culturas antiguas, y también rehicieron o relataron parte de la historia de lo que les iban contando, de lo que iban recopilando a través del mismo lenguaje que antes de la conquista habían utilizado los pueblos prehispánicos. Casi todos los códices que existen actualmente, si no es que todos, son de época ya después de la conquista. Entre esta recuperación del oficio del dibujo está la importantísima labor que hizo Fray Pedro de Gante, un franciscano que llegó precisamente en 1924, creando la primera escuela de artes y oficios para recuperar las artes y oficios, bueno, más bien para mantener las artes y oficios de los habitantes de la región, a través de la creación y la fundación, más o menos alrededor de 1524, de la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, que creó en el propio centro de lo que hoy es la Ciudad de México, de lo que todavía, bueno, ya había dejado de ser Tenochtitlán, que cayó en 1521, pero en ese centro creó este gran atrio donde, además de llevar a cabo los primeros pasos de la evangelización, que era el fundamento de todas estas recopilaciones de las crónicas históricas, además de eso, creó esta Escuela de Artes y Oficios para que los oficios prehispánicos no se perdiesen. El grabado es un grabado de Diego Valadez, que fue el primer franciscano mestizo de Nueva España, y que escribió sobre la vida, escribió un libro recogiendo todas las enseñanzas de Fray Pedro de Gante, que era su maestro, escribió un libro que se llama La retórica cristiana. Naturalmente, el 90% de las investigaciones que se hacían de la recopilación
o de los testimonios que se tomaban, fueran orales o fueran a través de el dibujo o de las artes visuales de los indios, tenían como finalidad la evangelización. No era una cosa inocente, no era un interés inocente, pero la verdad es que funcionó muy bien y gracias a ello pues se conservó muy buena parte de la historia de lo que sucedía antes de la llegada de los españoles. Entre las primeras crónicas, entre 1421 y 1426, Hernán Cortés escribió una serie de cartas, son las más importantes, son 6 cartas de relación escritas a Carlos V, donde le contaba todo lo que iba conociendo y iba describiendo todo lo que iba encontrando, y además en muchas ocasiones con gran admiración de lo que veía, que creían, habían estado en Cuba, habían estado en San Salvador, y la imagen que empezaron a encontrar, las culturas que empezaron a encontrarse en Mesoamérica, pues eran bastante más avanzadas que lo que habían visto hasta entonces. Y después escribió la Historia de Nueva España, que se llama así, es Historia de Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés y otro nombre muy largo que está por aquí, que va a publicar en 1770 Francisco Antonio Lorenzana, que es un jesuita que se dedica también a recopilar los textos antiguos. A partir de la descripción de Hernán Cortés del Valle de México o del centro de México y del lago de Tenochtitlán, así como del lago de Texcoco, se crea una de las primeras imágenes hispánicas, imágenes después de la conquista, que es el mapa de Cortés o el mapa de Nuremberg, porque está en Nuremberg, en donde se describe, también utilizando la tradición y las técnicas locales, se encargan de hacer este primer esbozo de lo que había visto Cortés para mandarle, por supuesto, al emperador Carlos V. Este mapa más o menos proviene de 1524, bueno, no sin el más o menos, es de 1524 y va acompañando la segunda carta de relación. Algo que comento ahora, porque seguramente después o se me olvida o lo repito, pero da igual, es que los dibujantes, que también les llamaban informantes, los españoles les llamaban informantes, pero la realidad es que eran las especies de escribanos de lo que acontecía en los pueblos mesoamericanos, eran los tlacuilos. Todos estos mapas y muchas de las imágenes que vamos a ver de códices están realizadas por tlacuilos, que fueron adquiriendo poco a poco el estilo europeo y fueron introduciendo formas europeas de representación, pero al mismo tiempo mantenían y muchísimo las formas de representación de los naturales de México. Otro de los dibujos, me parece que al principio no lo expliqué, yo no teóricamente, voy a hablar del siglo XIX, pero me pareció muy importante como introducción plantear todo este tema de cómo, de todas formas, con independencia de que el dibujo venía de Europa y se desarrollaba también en Europa, el dibujo científico y el dibujo arqueológico, la tradición en tierras como las tierras mesoamericanas, hoy mexicanas, pues era bastante más antiguo. Entre el 75 y el 78, uno de los franciscanos que llegó en 1524, Fray Bernardino de Sahagún, escribió su Historia General de las Cosas de la Nueva España, o de Nueva España, que se conoce también como el Códice Tlatelolco, ahí hay un error, o Códice Florentino, porque decidió, después de haber escrito las crónicas que fue tomando de tradición oral, recorriendo una muy buena parte del territorio de Nueva España ya en ese momento, y recopilando toda la información y todas las crónicas que podía obtener de lo que le contaban, de lo que contaba la gente del lugar, de la historia, de la tradición, de cómo habían llegado
las culturas, cómo se habían desarrollado, muy especialmente cómo habían llegado los mexicas al centro de México, aztecas o mexicas. También aprovechó y en una edición un poco más tardía, un poco más adelante, encargó a tlacuilos mexicanos que hicieran las ilustraciones y que ilustraran esta historia general de las cosas de Nueva España. Y por eso se convierte ese libro, que normalmente se puede encontrar como lectura, se convierte en uno de los códices hispánicos de historia anterior a la conquista más interesantes que existen. Está en Florencia, también fue Códice de Tlatelolco porque fue escrito por Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco. Y como podéis ver, está lleno, bueno, son cientos de imágenes, algunos pedazos, algunos fragmentos verdaderamente pequeños, algunas imágenes muy pequeñas, en donde se recopila desde luego la arquitectura, la historia de la cultura mexica, las tradiciones, la comida, los mercados, las costumbres, la mitología, en fin, una infinidad de cosas, y dibujadas, pues eso, aquí algunos de los personajes son más indios, si es que hay alguna definición exacta de indios, y otros son más europeos. En aquel momento puede ser que hubiera una diferenciación un poco mayor, pero se puede ver cómo siguen manteniendo la tradición, incluso, por ejemplo, el tema del lenguaje florido, los jeroglíficos, los glifos que salen de la boca de los personajes cuando están hablando o cuando están diciendo algo. Durante el siglo, sobre todo durante el siglo XVII o en los años siguientes a la labor de los frailes del siglo XVI, hubo poco interés y se hizo bastante poca investigación respecto a la antigüedad mexicana. El país estaba ya prácticamente, mexicana, no hispana, da igual, el país estaba prácticamente evangelizado, o por lo menos eso decían. Las ciudades estaban establecidas, estaban construidas ya las ciudades a la manera europea, y todos los templos y todas las antigüedades mexicanas por supuesto que eran, además de paganas, demoníacas, y hay un momento, que además eso sucede en muchas partes de Europa también, hay un momento en el cual se evade el tema de hablar de eso, porque además no interesa. Sin embargo, los mismos criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en territorio americano, que entre paréntesis fueron los que después harían la independencia de México, criollos entre jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, que eran las principales órdenes religiosas que estaban funcionando en México, algunos de ellos, muchos de ellos, empezaban a interesarse y empezaban a hablar sobre las antigüedades prehispánicas. Entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue un gran pensador e intelectual de la época, hizo el primer intento, no fue tampoco un intento, fue la primera obra inspirada, novohispana, inspirada en las antigüedades mesoamericanas, en las antigüedades mexicanas, para un arco triunfal que se hizo para la llegada de uno de los virreyes. El arco triunfal, en lugar de llevar pues figuras mitológicas o no sé, inspiradas en Grecia o en Roma o de la antigüedad clásica, decide que no hay por qué buscar esos falsos, además los llama, esos falsos ejemplos, cuando se tienen las vidas interesantísimas y el desarrollo histórico interesantísimo de, por ejemplo, los reyes mexicas. Y el texto es larguísimo, es un libro que escribe a partir del proyecto del Arco Triunfal, hablando de Acamapich, que fue el primer rey azteca que se conoce, hasta Cuauhtémoc, que fue el último rey azteca.
Naturalmente, en el siglo XVIII, el desarrollo y el estudio, como sucede en prácticamente todas partes, el estudio de otras antigüedades diferentes a las antigüedades clásicas griega y romana también llega y también permea en Nueva España. Y en Nueva España, Francisco Antonio de Lorenzana ilustra mucho de la historia. Bueno, es además el que publica la historia de Nueva España de Hernán Cortés, y además manda hacer una serie de dibujos y de grabados acerca tratando de interpretar lo que describía Cortés en sus cartas de relación. Y este es una imagen muy interesante, teóricamente, del Templo Mayor, evidentemente también muy fantasiosa, pero que intenta describir gráficamente el Valle de México, el Valle de Tenochtitlán y la ciudad de Tenochtitlán amurallada. Amurallada no se sabe muy bien de qué cuando estaba en un lago, pero no importa. Este es el resultado. Fueron muy pocos los no españoles que pudieron investigar en México antes de la independencia. Prácticamente todos los territorios novohispanos eran derechos exclusivos para España. Entonces los viajeros que querían entrar a investigar tenían muchísimos problemas en lograr obtener los pasaportes, los salvoconductos para entrar a México, y uno de los pocos es Lorenzo Boturini, a principios del siglo XVIII, que estuvo conviviendo muchísimo con las comunidades locales, hizo una inmensa colección de antigüedades prehispánicas, las hacía con el objeto de después donárselas a la corona española. A la corona española no le importó gran cosa, y al final toda la colección que hizo se desmembró un poco, pero algunas partes se conservan en diferentes archivos, algunos en la Biblioteca Nacional de España, otros en México, en el Archivo General de la Nación, o en el Museo de Antigüedades, en fin. Y, por ejemplo, logró obtener el Códice Boturini, que es un código del siglo XVI que describe toda la matrícula de tributos, pero él logra comprarlo y hacerlo de su colección. O sea, esto era ya una cosa rarísima en el XVIII. Sin embargo, la Academia, a partir de su fundación en 1781, que era la Real Academia de San Carlos, dicho en corto, porque los fundadores venían de Valencia, de la Academia de San Carlos de Valencia, sí empieza a interesarte y a mandar expediciones de investigación arqueológica a diferentes sitios que normalmente ya eran conocidos. Las expediciones arqueológicas descubrían muy poco, sobre todo porque las pirámides se veían, aunque no estuvieran excavadas, se veían, y porque había documentación, sobre todo de los años justo anteriores a la conquista, que se sabía más o menos dónde estaban los pueblos prehispánicos. Sin embargo, uno de los grandes acontecimientos, importantes acontecimientos, es el descubrimiento o redescubrimiento de las ruinas de Palenque por Antonio de Bernasconi, que era también italiano, algunos se colaban por ahí a la academia, y que hace una expedición a Palenque, ir a la zona maya. Bueno, Palenque es zona maya, ir a la zona maya en aquella época era tremendamente difícil por la vegetación tropical, no había caminos, en fin. Entonces, hacer estas expediciones era realmente toda una, nunca mejor dicho, una odisea. También, por ejemplo, se descubre en 1781 Tajín. Tajín es uno de los sitios totonacas de una de las culturas prehispánicas del último periodo más importantes, la pirámide de los Nichos, también en mitad de la selva veracruzana, y descubre y hace el primer dibujo. Todos son dibujos más o menos cercanos, pero también muy imaginativos de lo que iban encontrando. Y empieza también la copia de lo que va a suceder. Ya nos estamos acercando al siglo
a la parte de la que quiero hablar. En algunos casos ya estamos en el siglo XIX, pero, por ejemplo, de un grabado de Xochicalco, un sitio cerca de la Ciudad de México, que hace Alzate, otro miembro de la academia, otro profesor de la Academia de San Carlos, de Xochicalco, luego más o menos los van copiando, les ponen color, pero prácticamente son todos una versión diferente del original que hace Alzate. O sea que lo mismo que pasa en otros temas de investigación arqueológica y de repertorio de documentación, muchas veces hay una copia de la copia de la copia de la copia de una misma imagen, y no se tomaban a lo mejor ni la molestia de ir por ahí. Aquí ya tenemos, aquí aparece ya von Humboldt, que llega muy poco después, hace las investigaciones muy poco después de la independencia de México. Casi todo lo que vamos a ver a partir del siglo XIX, México se independiza en 1810, y casi todo lo que vamos a ver del XIX ya es posterior a la independencia de México, y sobre todo vamos a ver cómo los nombres de investigadores arqueológicos españoles se repiten mucho menos, o hay muy pocos, y empiezan a llegar expediciones arqueológicas, sobre todo y muy especialmente de Estados Unidos, pero de Alemania, bueno, de Prusia, de Italia, de Estados Unidos, de Inglaterra. El Gran Tour se está extendiendo también a las regiones mesoamericanas. Tenemos todavía algunos documentos de la academia, de otra expedición a Palenque, donde los dibujos que se hacen son mucho más específicos. Esta expedición de 1806, todos estos eran expediciones financiadas por la academia, y como digo, no era fácil. Según algunos documentos de la academia de San Carlos, no era precisamente un premio tener que ir a investigar. Para nosotros sería una cosa preciosa, pero no era precisamente un premio al que le tocaba ir a investigar a estos sitios, porque las condiciones eran realmente muy difíciles. También a finales se descubren hacia 1790-92 haciendo obras en el centro de la Ciudad de México, en lo que hoy es en la Plaza Mayor, que fue el Templo Mayor de Tenochtitlán, y la Plaza del Mercado, y después la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, y hoy conocida es la Plaza de la Constitución, pero conocida comúnmente como el Zócalo. Se encuentran en los alrededores, en unas obras se encuentran tres piedras importantísimas, tres monolitos importantísimos de un enorme tamaño de la cultura mexica, que se habían enterrado en el momento de la toma de Tenochtitlán, habían desaparecido prácticamente su rastro, y se encuentran en ese momento, y esto también estos hallazgos también desencadenan una serie de investigaciones y de interés arqueológico. Bueno, estas fotografías son mucho posteriores, pero es para dar una idea de las dimensiones de los monolitos. La Piedra del Sol o calendario azteca, durante mucho tiempo se le llamó calendario azteca, la Coatlicue, que es esta diosa desmembrada, y la Piedra de Sacrificios, que no tengo que describir para qué servía, que que se pusieron originalmente en los primeros años del siglo XIX en un museo, en el primer museo que se fundó de antigüedades mexicanas. Pero bueno, me voy un poco atrás otra vez a la expedición de 1805-1808 de Dupé y Castañeda, que van también a la península de Yucatán, que van a encontrar las ruinas mayas, pero al mismo tiempo empiezan a describir Teotihuacán como teóricamente estuviera. Seguramente no lo conocéis muy bien. Teotihuacán es una zona arqueológica bastante anterior a los mexicas, a los aztecas, que está a unos 60 kilómetros del Valle de México. Es un enorme centro ceremonial.
Las pirámides parecen montañas, bueno, y cuando estaban enterradas parecían montañas, son muy, muy grandes, y se sabía que estaban ahí, pero no se habían preocupado de describirlas o de recuperarlas. Teotihuacán había sido abandonado por lo menos en el año 1000 después de Cristo. También, por ejemplo, se hace una reinterpretación de la pirámide de Cholula. La pirámide de Cholula, cerca del estado de Puebla, también en las cercanías de México, esto lo hace en su descripción de las cordilleras, bueno, en las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, de Alexander von Humboldt. Hace esta interpretación de cómo pudo haber sido la pirámide de Cholula. La pirámide de Cholula es una enorme pirámide totalmente cubierta por la tierra, aún hoy tiene arriba construida una iglesita que se construyó obviamente después de la conquista, pero todas las descripciones de la pirámide de Cholula pues son más o menos hipótesis de cómo podía haber sido. Bueno, pues von Humboldt, en esta descripción, que no solamente estuvo en el territorio mexicano, sino que estuvo en buena parte de Centroamérica y Sudamérica, de la América no del sur, bueno, de la América abajo del Río Bravo, pues hace también, no él personalmente, pero tiene a varios dibujantes que habían estado en la academia, como Dupuy precisamente, que lo ayudan a dibujar todas estas descripciones y todos estos, a hacer todas estas, esta documentación de las antigüedades prehispánicas, y cada vez con connotaciones más científicas. O sea, el dibujo va evolucionando, y el dibujo arqueológico, como la misma arqueología va evolucionando en el 19, cada vez tiene connotaciones más científicas. Y por lo tanto, cada vez, por ejemplo, se documenta mejor el verdadero estado de conservación, o el supuesto verdadero estado de conservación de las diferentes pirámides, de la arquitectura, o de los templos como el templo de Mitla, o por ejemplo, planos mucho más pormenorizados de las plantas de los diferentes sitios arqueológicos. Y los dibujos ya con un nivel de detalle muy, muy elaborado de cómo podían haber sido. Más bien de cómo podían haber sido, no, de cómo eran. En los primeros años después, bueno, hacia la segunda década del siglo XIX, se funda el primer museo. Lo funda el primer presidente de México, que se pone como sobrenombre Guadalupe Victoria, por la Virgen de Guadalupe y por la victoria de la independencia, aunque en realidad se llamaba José Miguel Fernández y Félix, pero nadie lo conoce así, e inaugura el primer Museo Nacional. Ese Museo Nacional está fundamentalmente dedicado a la recuperación y a la preservación de las antigüedades prehispánicas, porque también es un momento en el cual México, como nuevo país, intenta construir su propia identidad y encuentra que la identidad prehispánica es la que más puede definir al país. Bueno, esto es un debate larguísimo, muy, muy, muy largo, muy complejo, que no va a dar frutos nunca, pero bueno, sigue esta búsqueda de la identidad mexicana, pero en ese momento lo tenían muy claro. Y tenían muy claro que lo que había que conservar eran las antigüedades prehispánicas. Las antigüedades todo el repertorio del virreinato de Nueva España se conservaba, porque sí, también se destruyó muchísimo en el siglo XIX, pero las antigüedades prehispánicas eran más frágiles para la conservación. Bueno, un plano del Museo Nacional, y dentro de esto empezamos a ver cómo empiezan a llegar europeos y estadounidenses de todas partes.
Claudio Linati publica en 1825, era un italiano que llegó a establecerse a México hacia el año 1920, 800, no 900, en 1820, se establece en México y pone uno de los talleres más importantes de litografía de México. Y además se hace esto, era su carta de presentación, introductor de la litografía en México. No fue exactamente así, pero sí fue el más conocido. Y él hizo una investigación en un sitio realmente muy raro, que es un islote, bueno, no se le puede llamar ni isla, una isla muy, muy, muy pequeña frente a las costas del puerto de Veracruz, que se llama la Isla de Sacrificios. Hizo una investigación arqueológica ahí y publicó en el Iris en 1825 posiblemente el primer artículo científico sobre arqueología que se publica en México. Posiblemente, no se ha encontrado otro que tenga esas características. Y hace toda una serie de dibujos y planimetrías de todas las piezas que encuentra en esta isla. Algunos monumentitos, son todas prácticamente piezas pequeñas. La isla no sé cuántos metros cuadrados tenga, pero es realmente una isla muy pequeña. Y todo lo que va encontrando lo documenta, lo dibuja y lo imprime en litografía. Y de él sacan después algunos otros, como Maximilien Franck, que llega de Francia, encargado por el Estado francés. En ese momento hay una gran migración de franceses a México. Hace algunas investigaciones más en la Isla de Sacrificios, pero al mismo tiempo publica algunas imágenes que están ya previamente hechas por Claudio Linati. Aprovecha algunas de las publicaciones de las imágenes y de los dibujos de Claudio Linati. Curiosamente, estas publicaciones como esta, a pesar de que él fuera francés, acababan publicándose en Estados Unidos, y de ahí los títulos de las publicaciones en inglés. José Castañeda, el mismo que había estado trabajando con Dupuy en esa expedición arqueológica de la Academia, hace este dibujo después en un volumen que se llama Real Expedición Anticuaria de México, sobre una de las pirámides de Palenque. Es una imagen bastante peculiar de la pirámide de Palenque. Y pocos años después, Lord Kingsborough, que llega desde Estados Unidos, publica Antiquities of Mexico, y prácticamente lo que hace es una recopilación, una copia más o menos parecida de lo que antes había hecho José Castañeda. Y llegamos a un momento muy importante en la investigación arqueológica mesoamericana, de las culturas mesoamericanas, que es la entrada de la fotografía, y muy especialmente del daguerrotipo. Posiblemente de los primeros investigadores que hacen daguerrotipos en México, en la península de Yucatán, son Lloyd Stephens o John Stephens y Frederick Catherwood, que van en 2 o 3 expediciones diferentes, enviados por el presidente de Estados Unidos en ese momento, Van Buren. Los mandan a México a investigar. Se estaba acercando el momento de la intervención o de la invasión norteamericana o estadounidense en México. Y entonces estaban muy interesados en ese momento los estadounidenses en ir a México, en mandar expediciones, en que se describieran los sitios, pero coincide el viaje de Catherwood, y Catherwood era arquitecto, y de Stephens, que era embajador, pero que era muy curioso y se compró un daguerrotipo y andaba por Yucatán haciendo daguerrotipos, sobre todo de familias, pero coincide en que hay una serie de personajes en Yucatán que les interesa que Yucatán se convierta en un sitio de interés cultural en México, en un sitio de interés turístico, que se convierta
en un sitio de exploraciones culturales y dar a conocer el patrimonio maya. Y esto es una peculiaridad muy interesante porque posiblemente el turismo en México inicia a partir de esta gran sociedad, de esta asociación de viajes culturales y arqueológicos de la península de Yucatán. Y entonces ellos van ahí, son muy bien recibidos y empiezan a hacer toda una serie de investigaciones, no solamente de las antigüedades prehispánicas, pero utilizan por primera vez los daguerrotipos, una máquina, llevaban cargando una máquina un daguerrotipo para hacer imágenes. Las imágenes se perdieron en buena parte porque en un momento, en mitad de la selva, se incendió una casa, un edificio, donde habían estado recopilando antigüedades y se quemaron todas, incluyendo varios de los daguerrotipos. Los daguerrotipos, de los daguerrotipos se habían hecho antes o después, se habían hecho dibujos de las ruinas, y esos, entre los daguerrotipos y los dibujos, se mandaron a Europa, se dibujaron en Europa y ahí se publicaron. Y se hizo todo esto. Algunos de los daguerrotipos se perdieron estando ya en Europa, porque en ese momento no se era un material de paso, no se consideraban especialmente importantes como documentos, sino que servían y sirvieron mucho para una segunda forma de dibujo o una segunda forma de recopilación histórica, porque no eran lo suficientemente claros. Entonces se hacían los daguerrotipos. Con el daguerrotipo y el dibujo del natural se lograban hacer esa conjunción para hacer láminas como estas, que son de este libro de incidentes o accidentes en el viaje por América Central, Chiapas y Yucatán, que escribieron John Stephens y Frederick Catherwood. Y de estos, seguramente muchos de vosotros habéis visto estas imágenes de cómo se fueron transformando de los dibujos. Era la situación de cómo estaba, por ejemplo, el templo del adivino de Chichén Itzá en el momento en que Catherwood y Stephens estuvieron ahí. Recopilaciones. Los dibujos, como decía, no solamente se centran en las antigüedades prehispánicas, no solamente se centran en la arqueología, pero son documentos importantísimos para ver cómo se encontraban esos edificios y esas ciudades mayas antes de toda la entrada de las restauraciones arqueológicas, muchas de ellas muy controvertidas, que se dieron en los primeros años del siglo XX. Y a propósito de la invasión estadounidense y de los viajeros de los viajeros que iban desde Estados Unidos, Franz von Meyer fue enviado, era literalmente un espía, directamente un espía, que envió el Departamento de Estado de Estados Unidos para que describiera México. Y se fue, escribió una larguísima publicación, hizo una amplísima publicación acerca de México, pero bueno, el libro se llama México como era y como es, pero es muy curioso que en el cómo es hay una serie, muchísimos datos de la población a qué se dedican, cuánto ganan, qué hacen, dónde viven, cómo viven, en fin. O sea, más un texto de interés político que de interés cultural. Los dibujos son, como podemos ver, por decirlo de una manera así cariñosa, naif, por no decir horrendos. Y lo que sí es verdad es que estaba muy impresionado con lo que iba viendo, y entonces escribe este párrafo que dice que existen pocas obras, bueno, hay un punto suspensivo, realizadas en el presente por naciones civilizadas que no se hundan en la insignificancia, y el texto sigue, frente a lo que él estaba encontrando y viendo.
Desde luego, los dibujos no relacionaban mucho lo que decía con lo que decía ver. Entonces, bueno, algunos dibujos son un poquito mejores, otros dibujos son verdaderamente malísimos, pero bueno, hacía su esfuerzo y finalmente su documentación. Y entra ya en los años 50 mucho más abiertamente la fotografía en diferentes modalidades. Otro fotógrafo francés, Cyril Charnat, que es enviado por la Comisión Científica de París para estudiar México y para estudiar las antigüedades arqueológicas. Él descubre Comalcalco, es uno de los sitios más importantes mayas y de los sitios más antiguos en el estado de Tabasco, o sea, en la zona de Tabasco, y hace primero un primer dibujo, pero después ya va con la cámara fotográfica, con los diferentes formatos de fotografía, y va haciendo y va documentando esto. Lo que nos interesa mucho el dibujo, pero desde luego no podemos ignorar la fotografía. Y no podemos ignorar que esta era la condición en la que estaba la pirámide del Sol y Teotihuacán en ese momento, a cómo se reconstruyó y se hizo después. Y luego no deja de ser muy divertido el que en muchas de estas publicaciones se insiste en la posible relación que puede haber entre Egipto y México. Bueno, en temas esotéricos, en planteamientos esotéricos, todavía los marcianos fueron a Egipto y luego fueron a México, pero bueno, en fin. Y es muy llamativa este pie de foto que dice fachada egipcia del Palacio de las Monjas en Uxmal, en Ciudades y Ruinas Americanas, también de Charnat. Es decir, que esta referencia a lo de egipcio, pues bueno, en fin, si queremos, es egipcio. Pero hay todavía, bueno, pues no, la investigación arqueológica no está todavía suficientemente desarrollada ni sistematizada, los esfuerzos son muy grandes. Y luego, bueno, pues entre otras expediciones fotográficas está la de Theobert Mahler, que vuelve a Yucatán después de todo lo que se había hecho, y de Waldeck, que también es enviado por la Sociedad Geográfica de París y estableció un premio de antigüedades sobre las antigüedades americanas, es decir, sobre la documentación de las antigüedades americanas. Entonces es muy interesante cómo en Francia, claro, también es momento de despojos y de expolios de todos tipos, pero es muy interesante cómo existe también este interés en documentación no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, más allá de lo que estaba siendo estudiado en ese momento. En Europa, en Grecia, en Roma, en el Asia Menor, en Mesopotamia, etcétera, etcétera. Hace unos dibujos, él se autodenomina un científico, un ilustrador científico o un artista científico que combina las dos partes, y él habla de hacer investigaciones y de plantear documentación científica a través de sus imágenes. Bueno, desde luego la pintura y los pintores, aunque no fueran arqueólogos y aunque no fuera esa su interés, los pintores y los artistas de la época no son ajenos a este interés en las antigüedades prehispánicas. Y por poner solamente un ejemplo, porque hay muy abundantes ejemplos de ello, hablaré de José María Velasco, este importante pintor paisajista mexicano que se dedica a pintar todos los paisajes, muy especialmente del Valle de México, y por ejemplo hace esta pintura del sitio de Teotihuacán, donde se ve todavía, bueno, esta es la pirámide, teóricamente está tomado desde la pirámide del Sol, que es la mayor de las pirámides, y se ve la pirámide de la Luna, que apenas, bueno, pues es una montaña, más o menos se puede determinar su forma piramidal, pero que no está todavía excavada. Pero también hace, por ejemplo, esta maravillosa acuarela, que son obras
prácticamente desconocidas o muy poco estudiadas de José María Velasco, porque se conoce como el gran paisajista, pero, por ejemplo, hace varias acuarelas y varios dibujos de piezas prehispánicas en una técnica y de una calidad enorme. También dentro de sus famosas obras están los baños de Netzahualcóyotl, del rey Netzahualcóyotl, y una pintura curiosísima en la que él describe una cueva paleolítica, algo muy raro en esa época todavía en México. Era muy raro en muchas partes, pero en México era muy raro que un artista o que incluso que un investigador se preocupara por el paleolítico y por las antigüedades, por la prehistoria. En 1885 se publica la Ley Relativa a los Monumentos Arqueológicos, es época de Porfirio Díaz y es posiblemente la más importante en este sentido, la más importante aportación de Porfirio Díaz, muy denostado porque fue un dictador durante 30 años, etcétera, etcétera, y porque vendió al país, bueno, todo lo que se pueda decir, las leyendas negras y blancas de Porfirio Díaz, pero sí es muy importante porque en ese momento, en primer lugar, se protege todas las antigüedades prehispánicas del expolio y, en segundo lugar, todas las antigüedades prehispánicas se vuelven propiedad de la nación. Con lo cual, ningún propietario privado es propietario de piezas aunque las tenga en su casa. Todas están rigurosamente registradas y son propiedad del Estado, aunque las personas lo puedan tener en comodato. Aparte de que se empieza a preocupar también en la protección y conservación de esas antigüedades prehispánicas. Y llegan los finales del Porfiriato, es decir, de Porfirio Díaz, los principios del siglo XX, que se continuarán después después de la Revolución, con las primeras excavaciones y las primeras investigaciones científicas, y lo llamaremos entre comillas, en manos principalmente de Leopoldo Batres. Batres es un arqueólogo, que se dice arqueólogo, que trabaja fundamentalmente en Teotihuacán, es decir, en el centro de México, en Monte Albán y Mitla, que son de la cultura mixteca zapoteca, Oaxaca, costa del Pacífico. Y lo que hace Batres es prácticamente la reconstrucción. Era algo como lo que había pasado en Creta con el Palacio de Cnosos, es la tendencia a la reconstrucción, y entonces, digamos que de alguna manera reconstruye y reinventa los sitios arqueológicos, especialmente Teotihuacán. Y vemos cómo en la imagen de arriba, cómo era la pirámide de la luna en ese momento, del sol en ese momento, y cómo están excavando y ya la pirámide, curiosamente, le van encontrando los ángulos perfectos a la pirámide escalonada, y van encontrando todo en unas condiciones perfectas. Fue muy criticado, ahí también hubo muchos debates, hasta los años 30 del siglo XX, que realmente empieza la investigación arqueológica. Hay una caricatura de Batres sirviéndole en bandeja las antigüedades prehispánicas a Porfirio Díaz. Y termino con esta imagen para recordar que el dibujo no está ni mucho menos pasado de moda en temas de investigación arqueológica. Este también es un homenaje a un gran amigo mío, que es el arquitecto y arqueólogo Alejandro Villalobos, profesor de arquitectura prehispánica en la Universidad Nacional de México, y que verlo dibujando en la pizarra, esto no es una actividad que se haya visto alguna vez en la vida. Absolutamente todas sus clases las hace dibujando los monumentos prehispánicos con tiza en la pizarra. Y entonces no puedo evitar, si estoy hablando de dibujo,
hablar de Alejandro Villalobos. Y muchísimas gracias.